Buenas tardes a todos en este domingo tercero de Cuaresma. La lectura que vamos a compartir para nuestra oración está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. De hecho, es casi todo el capítulo. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por el camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Jesús le respondió: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió: «No tengo marido». Jesús continuó: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén en donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: «¿Qué quieres de ella?», o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?». Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: «Come, maestro». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se preguntaban entre sí: «¿Alguien le habrá traído de comer?». Jesús les respondió: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos». Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice». Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. La distancia entre los judíos y los samaritanos es tan profunda como antigua. Hacía 8 siglos que, cuando el imperio asirio destierra a los judíos, un grupo que consideraban que no era peligroso que se quedara allí, un grupo se queda en estas tierras y son precisamente los samaritanos.
pero vienen otros pueblos a la tierra de Israel. Entonces los samaritanos se entremezclan, mezclan su cultura y también su religión. Por esta razón los judíos del destierro consideran que ya no respetan con fidelidad la ley y la voluntad de Dios. A la vez, los samaritanos consideran que los judíos que habían sido desterrados, aun cuando volvieron a la tierra, tampoco conservan bien la religión. Entonces están enemistados, una enemistad que no es solamente de teoría o de cuestiones religiosas, una enemistad que se convierte en odio, que ha provocado incluso enfrentamientos con derramamiento de sangre. Esa distancia que hace que los judíos consideren a los samaritanos como paganos, y como tales entonces ni siquiera podían tocarlos, ni dialogar con ellos, ni usar sus recipientes como Jesús está pretendiendo hacer ahora. Por otro lado, también es raro que un maestro se detenga a conversar con una mujer, en particular con una mujer a solas. Era como mal visto. Entendían que las mujeres no tenían que escuchar la enseñanza de los maestros. Lo sabemos esto por aquella actitud de Marta y María, que María se sienta a escuchar y Marta se inquieta porque no la ayuda con las cosas de la casa. Bueno, con este contexto entonces es lindo entender lo que Juan nos quiere contar, mientras que, y estos son los detalles a los que hay que prestar atención, en particular en el Evangelio de San Juan, mientras que Nicodemo, que era un maestro de la religión en Israel, iba a ver a Jesús de noche, como si no quisiera que lo reconocieran o que se supiera que estaba dialogando con él. El diálogo de Jesús con la samaritana, con la pagana, es a mediodía, uno diría a plena luz del día. Juan escribe su evangelio cuando ya es evidente que la buena noticia es mejor recibida entre los paganos que dentro mismo del pueblo de Israel. El tema de conversación es el agua. Notamos esta distancia entre el agua en la que está pensando la mujer y el agua de la que habla Jesús. Jesús habla de un agua viva, un agua que recibida en el corazón brota hasta la vida eterna. También por lo tardío del Evangelio de Juan podemos pensar aquí en el agua del bautismo. Una referencia que también puede hacer recordar al pasaje que nos acompaña en la primera lectura de hoy, que es la rebeldía de Israel en el desierto, cuando no tienen agua precisamente. Y uno podría, repitiendo aquella expresión que escuchábamos hace poco, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, podríamos decir también no solo de agua vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está acompañando a esta mujer en un proceso de fe que concluye también con un signo que puede pasar un poco desapercibido, pero el Evangelio nos dice que la mujer deja allí su cántaro. Quiere decir que de algún modo entendió que no va a necesitar esa agua. Después de haber buscado saciar su sed en la vida, como todos hacemos, de distintas maneras, probablemente en su caso fue esto de los maridos, para completar su vida ha tenido 5 y el que tiene ahora no es su esposo, en este diálogo que revela a Jesús lo que pasa en el corazón de la mujer. Todos buscamos saciar sed, alguna sed en el corazón, y todos buscamos de maneras diversas, de distintas maneras, y si uno quisiera salirse un ratito y mirar desde afuera, hay personas que buscan saciar su sed en las riquezas, otras en un mayor conocimiento, a lo mejor filosófico, religioso. De distintas maneras buscamos saciar nuestra sed y de algún modo Jesús nos está diciendo que Él es el que tiene el agua viva, el agua que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, el agua que nos hace participar de la vida de Dios. Él viene a saciar esa sed. En este camino de la Cuaresma también podemos hacer nuestra oración y nuestra reflexión en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son las cosas en las que estoy buscando vida, estoy buscando felicidad y de qué manera puedo ir dirigiendo mi corazón a través de la palabra de Dios a descubrir que solo en Él y en su palabra encontramos la verdadera vida y la verdadera felicidad? Ojalá nos dejemos acompañar por Jesús también en estos diálogos que pretendemos tener con Él cada vez que nos acercamos a su palabra, para que nos animemos también nosotros a dejar los cántaros que ya no nos sirven
que dejemos de buscar la felicidad allí donde no está, sino en el corazón mismo de Jesús. Precisamente el agua nos va a acompañar como uno de los signos más fuertes en la vigilia pascual, cuando renovemos nuestras promesas bautismales. Pidamos esta gracia a Dios para nosotros y para toda la Iglesia, que vayamos encontrando el modo de vivir en el Espíritu. Esto significa también adorar a Dios como quiere ser adorado, en el Espíritu y en la verdad, independientemente de los ritos de los que participemos, de los modos que tengamos de hacer oración, siempre sea encuentro personal con Él, que nos dé ese agua que nos da la vida. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.